Bueno, estamos en un homenaje a las víctimas del bombardeo del 55, Sí. una reflexión, ¿no?, de cómo en algún momento estuvo tan oculta esta historia y en estos últimos años se está reflexionando. Bueno, no, evidentemente, digamos, como se explicó bien acá, uno de los primeros hechos de violencia contra el pueblo argentino. El peronismo era imbatible a nivel electoral. En 1952, es decir, 3 años antes, había sacado más del 60% de los votos y era obvio que por elecciones nunca lo iban a poder destituir, o mejor dicho, ganarle la elección. A partir de ahí, los sectores concentrados de poder, que como también me explicó bien Ramón Torremolina, estaban perdiendo sus derechos y veían con odio de clase que otros sectores, generalmente postergados y que nunca habían tenido derechos, pero sí obligaciones, y ahora empezaron a tener derechos, a partir de eso piensan derrocar a Perón. Y el mismo Noriega, que era el jefe de la escuadrilla de los marinos, en un reportaje que le hace mucho más tarde en la revista Sí, que era una revista que sacaba crónica, estamos hablando ya en la década del 70, explica que lo que querían hacer con ese bombardeo, además de matar a Perón, era generar el terror. Porque sabían que generando el terror iban a paralizar a la población y a su vez podían llegar a cumplir con el objetivo de derrocar un gobierno constitucional. No lo logran en ese momento, el 16 de junio, pero 3 meses más tarde sí, donde evidentemente el terror se hizo sentir. No solo por esos bombardeos, sino porque también hay un segmento olvidado, poco conocido, que son los famosos comandos civiles de la Revolución Libertadora, más llamada Revolución Libertadora, que entre 1954 y 1955, montados en el conflicto que había entre el gobierno y la jerarquía eclesiástica, comienzan a tratar de ganar la calle. Y no solo con manifestaciones muy violentas, sino también algo que está totalmente oculto y que yo ahora, con un libro que voy a sacar en septiembre de este año, trato de poner en evidencia. Esos comandos civiles ponían bombas, asaltaban a policías y les robaban el arma y los mataban. Entonces, y eso por supuesto quedó siempre ocultado. Y parecería entonces que la violencia en la Argentina se generó con nuestra juventud peronista, o con la juventud guevarista, con quien quiera llamar, la juventud de los 70, cuando realmente nosotros fuimos herederos de esa espiral de violencia que comenzó y fue tapado en el 55. Algo que también a veces no se comenta tanto es la reacción del mismo Perón y gobierno de Perón, ¿no?, a los bombardeos, que fue muy calma y llamando a la unidad nacional. Digamos, en alguna medida era ambivalente, porque como por un lado le daba las radios a la oposición para que hablaran, eso le costó el puesto a Borlenghi, el ministro del Interior, pero por otro lado también hay un discurso violento el 31 de agosto del 55, que es entre septiembre obviamente y la caída entre junio, y la caída de Perón en septiembre, ese 31 de agosto, donde en una plaza enfervorizada da esa famosa frase: por cada uno de los nuestros que caiga, caerán 5 de ellos, cuando en realidad después, lamentablemente, la historia demostró que fue al revés. Pero esa primera reacción al bombardeo fue un llamado de la paz, ¿no? Sí, ese un llamado momento. de la paz, totalmente desnaturalizado, en el sentido de que lo que se tendría que haber hecho es tomar prisioneros y fusilarlos porque se estaban levantando contra un Estado de Derecho, ¿verdad? No hicieron eso y bueno, las consecuencias estuvieron a la vista. También se puede conectar con el 76 la idea del terror, ¿no? Generar un terror social. Lógico, sí, evidentemente ellos siempre juegan con el terror porque saben que al pueblo no lo tienen de su lado. Y el pueblo, bueno, esa fue otra de las causas por la que no se pudieron crear las milicias peronistas en 1955, como había querido Cook luego del bombardeo, porque le dijo: mire, acá dentro de poco va a haber otro intento de revuelta y las Fuerzas Armadas no sé cómo van a responder, usted tiene que confiar en el pueblo. Pero obviamente es muy fácil darle las armas al pueblo, pero después ¿cómo se las sacás? Claro. Entonces, evidentemente, bueno, y además Franklin Lucero, que en ese momento era el comandante jefe del ejército, y Perón, que también obviamente era militar, no estuvieron de acuerdo en armar al pueblo. Por último, el punto, ¿cómo pensar que durante tanto tiempo estuvo tan oculto este suceso en nuestra historia? Bueno, porque evidentemente estos mismos tipos que bombardearon, fusilaron, asesinaron y demás, una vez caído Perón, volvieron a sus cargos, se perdonaron ellos hacia ellos mismos, se ascendieron y muchos de ellos se valieron de todos los gobiernos para hacer fortuna o para vivir del Estado, ese mismo Estado que denigraban y entregaban a la vorágine de los imperialismos o de los colonialismos.